Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a su programa La Cosa Pública. Yo soy Ricardo Castillo y los saludo como cada martes y jueves, y como siempre estoy con mi compañero Jesús Lépez. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, pues hoy tenemos un interesante tema para todo el auditorio de radio y televisión de Guerrero, y que tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo en el estado y sobre todo en últimas fechas, que se ha recrudecido, como es el tema de la violencia. Así es, vamos a hablar del tema de la violencia, pero particularmente de cómo están siendo atendidas las víctimas y los familiares de las víctimas de la violencia. Creo que es un programa bastante interesante. Va a estar con nosotros un invitado muy especial, y bueno, pues como siempre salimos a la calle, le pedimos la opinión a la gente. Va a ser un programa muy interesante como cada programa. Les recuerdo, estamos en las redes sociales, en Facebook como La Cosa Pública TV, y en Twitter estamos como @LaCosaPublicaTV. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa La Cosa Pública. Comenzamos. Hoy, en La Cosa Pública, hablaremos de la ayuda que necesitan las víctimas de la violencia y sus familiares. Los ciudadanos opinan que las víctimas necesitan ayuda y orientación, sobre todo psicológica. En este programa, conoceremos el trabajo que realiza la Arquidiócesis de Acapulco en apoyo de las víctimas y sobre todo en favor de la construcción de la paz. Como en cada emisión, veremos lo que la gente dice en las calles y conoceremos la opinión de nuestro invitado de hoy. Esto y más abordaremos en su programa La Cosa Pública. Pues bien, como les decíamos hace un momento, el tema de hoy pues va a ser complejo problema de la atención a las víctimas de la violencia, a los familiares de estas víctimas, y bueno, pues para ello tenemos un invitado muy especial. La verdad es que hace mucho tiempo queríamos tenerlo aquí en el estudio, en nuestro programa La Cosa Pública. Yo le agradezco al señor arzobispo de Acapulco, monseñor Carlos Garfias Merlos, que nos acompañe. Bienvenido, monseñor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ricardo. Y mucho gusto, estoy aquí. Me interesa mucho que podamos dialogar sobre este tema de la atención a víctimas y de lo que se pueda ir haciendo en un empeño de construir la paz. Pues sí, y bueno, muchas gracias, monseñor, al contrario, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues este tema de la atención a las víctimas, cómo creen la gente o qué es lo que piensa que de qué manera debe de atenderse a las víctimas de la violencia y a sus familias, fue la pregunta que hicimos en la calle, Jesús. Así es, Ricardo. Bueno, pues todos conocemos la situación que se vive en el estado de Guerrero, que es uno de los primeros lugares en el índice de homicidios, y las víctimas, las familias, pues se encuentran lastimadas, pero más allá del hecho de ver a un familiar asesinado, ¿qué sigue para esa familia que perdió a uno de sus miembros? Es lo que las cámaras de La Cosa Pública salieron a buscar a las calles, la opinión de los ciudadanos con respecto a qué creen las personas que debe hacerse o cómo debe atenderse a las víctimas del delito. Vamos a verlo. La ayuda psicológica, ¿no? Y después, pues económicamente también, porque si los que están mal es también porque pues, andan muy pobres, muy desubicados, vaya, en todos sentidos. Entonces, tienen que ubicarse bien, ¿no? En lo que perdieron o lo que están viviendo. Y para eso, pues solamente la ayuda psicológica. Pues más que nada yo creo que una ayuda psicológica, ya que quedan de una manera, más que nada te dañan psicológicamente y afecta demasiado tanto a la familia, en tu entorno. Entonces, yo creo que sería en familia una ayuda psicológica más que nada.
es de tratar, convivir más entre ellos, que haya más unión entre la familia y más que nada unirse más como familia. Pues psicológicamente, porque hay psicólogos que ayudan a las víctimas, ¿sí? Y se les acompaña, pues, se les visita en sus casas y estamos haciendo todavía el plan para apoyar a las personas que fueron por la violencia, pues, porque fueron afectadas, ya sea las que les asesinaron a su familia o que han sido secuestrados sus hijos, etcétera. Sí, y eso es lo que brinda la Iglesia Católica ahorita, atención a víctimas. La ayuda le corresponde al gobierno porque pues es un problema ya del Estado, un problema ya institucional de la violencia. Entonces las víctimas de la violencia necesitan pues ayuda moral, ayuda psicológica y ayuda económica. Bueno, pues ya vimos la opinión de los ciudadanos entrevistados por La Cosa Pública y bueno, yo le quisiera preguntar a Monseñor Garfias Merlos, ¿cómo ve la Iglesia en estos momentos el tema de la violencia en el estado de Guerrero? Bueno, yo creo que todos tenemos la conciencia y la realidad dramática de la violencia que nos hace vivir en un ambiente de miedo, que la mayoría de las personas ya no se mueve con seguridad, las familias tienen mucho temor de que los miembros de la familia salgan a determinados momentos, a determinadas horas. El miedo, la zozobra que en su momento se puede percibir y ante cualquier tipo de manifestación, la gente inmediatamente piensa que puede ser un hecho violento y que puede salir perjudicado. Creo que eso es algo que ya hace que la violencia esté en un grado de percepción del pueblo muy alto y nos está pidiendo que pueda ir surgiendo realmente una estrategia adecuada de construcción de paz y se puedan generar condiciones de seguridad que nos proporcione la autoridad y en la que podamos corresponsablemente participar toda la ciudadanía. ¿Y de qué manera está participando la Iglesia para promover la paz, para contrarrestar un poco esta psicosis que hay en la sociedad de la que usted nos comentaba ahorita? Miedo el miedo de que todos pensamos que en algún momento dado podemos ser víctimas. Bueno, la Iglesia Católica desde el año 2010, de una forma muy precisa, a través de los obispos, hicimos una reflexión en torno a la violencia, a los factores que generan la violencia y específicamente como queriendo marcar un camino de construcción de paz. Esta carta pastoral que llamamos que en Cristo nuestra paz México tenga una vida digna, nos ha marcado el caminar pastoral de la Iglesia en México y de una manera muy especial aquí en Acapulco. Yo llegué en el año 2010, el año en que se publicó esta carta, en febrero, de parte del Episcopado para toda la Iglesia de México, y para mí ha sido como la guía que me ha ayudado a ir haciendo un proyecto de construcción de paz en Acapulco, que ha pasado por diferentes momentos, sobre todo ha tenido algunos aspectos muy puntuales en que hemos estado encontrando la forma de acercarnos a la gente que sufre y que tiene las consecuencias de la violencia. Por ejemplo, un aspecto muy importante ha sido la oración permanente por la paz. En todas las celebraciones, en todos los espacios donde nos reunimos, en todas las actividades que realiza la Iglesia Católica, siempre oramos por la paz. Hemos hecho experiencias importantes como ir a orar a donde hubo un enfrentamiento, como hacer oración en procesión de un pueblo a otro, donde ha habido
expresiones de violencia fuerte, y eso pareciera que no, serena, da consuelo, llena de esperanza a la gente. Ahora, como iglesia, en diciembre pasado, toda la Iglesia de México asumimos que íbamos a hacer un proyecto de construcción de paz para contrarrestar la violencia que no solamente se da en Guerrero, se da en México, y enfatizamos todos los obispos como algo muy propio, la oración por la paz. También empezamos a hacer una estrategia de comunicación donde pueda generarse las condiciones para que todos podamos aportar hacia la paz, cada quien desde su espacio, en la familia, en la relación entre los jóvenes, entre los niños, en los medios de comunicación, en las redes sociales, ir haciendo el mensaje en torno a la paz y hablar del respeto, hablar del diálogo, hablar de la comprensión, hablar del perdón, hablar de la reconciliación y empezar a hacer gestos, generar gestos de paz, sonreír, ser amables, saludar, atender, buscar al otro, o sea, como crear ambiente para construir la paz. Esto lo hemos planteado los obispos, no ha tenido todo el eco que quisiéramos. En las redes sociales aparecen algunas expresiones. Nosotros planteamos el proyecto. Que es donde menos hay disposición a veces en las redes sociales hay un clima a veces más de violencia. Más ¿no? agresivo y de violencia, sí, pero nosotros creemos que es un espacio donde tendríamos que ir haciendo que penetre el mensaje de la paz. Y de hecho, se tiene el proyecto muy concreto por un México en paz, que todos vayamos haciendo posible que desde donde estemos, en las circunstancias en las que estemos, podamos aportar hacia la paz. Monseñor, perdón que lo interrumpa. Hablaba ahorita usted del diagnóstico que hizo la Iglesia inicial de los factores de la violencia o que propician la violencia. ¿Cuáles fueron estas conclusiones? ¿Cuáles fueron los factores que, digamos, son los que generan este clima que vivimos actualmente? Los factores, se habló mucho cuando estaba elaborando la carta si eran factores, si eran causas. Nosotros pensamos que uno de los temas que hace muy difícil la violencia es que buscamos causas y perseguimos culpables, cuando realmente tenemos que encontrar la realidad de violencia, y los factores que se hablaron pues fueron la pobreza, la desigualdad, la falta de alternativas para los jóvenes, o sea, que son situaciones que son realidades que tenemos al alcance de la mano, ¿eh? La violencia intrafamiliar, el anhelo de venganza, ese anhelo de venganza que está en todos, de una manera o de otra, cada quien cuando sufre algún daño real o imaginario quiere vengarse. Ese anhelo, ese deseo de venganza es un acumulado ahí que genera agresividad, genera enojo, genera resentimiento, genera necesidad de encontrar la forma de desquitarse, y de ahí van surgiendo todas las expresiones de violencia. Yeah. Se ha hablado mucho hoy de que la violencia viene del crimen organizado, que viene de la delincuencia organizada, del narcotráfico, y que son aspectos muy precisos, pero hablando de especialistas dicen que esa violencia es el 10 al 15% de la violencia real. La violencia está dentro de las personas y está dentro de las familias, y más bien brota de esos sentimientos mal encausados y de esas situaciones de complicación en las relaciones entre las personas. Esto es muy interesante, esto que nos está diciendo. Permítame, Monseñor, que hagamos un corte y regresamos a esta interesante plática. Estamos con Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco. Regresamos. Pues regresamos, gracias por continuar con nosotros. Este es su programa La Cosa Pública. Estamos conversando sobre la violencia y sobre la atención pues que merecen recibir las víctimas, los familiares de las víctimas de la violencia, con el arzobispo de Acapulco,
Monseñor Carlos Garfias Merlos. Si me permite, Monseñor, vamos a continuar a ver estas cápsulas de lo que opinó la gente, de cómo debe ser atendida las familias y las víctimas de la violencia. Esto fue lo que nos dijeron. Vamos a verlo. Esto ya es una ayuda psicológica muy importante que tiene que ir con las personas más inteligentes, porque en este caso si no tienen una ayuda psicológica, entonces se desvían de toda parte que pueden perjudicar a terceros, ¿no? Primeramente yo creo que el tipo de ayuda que necesitan esas personas es la ayuda psicológica, ya que por ahí es donde más son afectados, porque pues la violencia puede ser un secuestro, no sabemos qué le hicieron en ese momento y todo eso, entonces yo creo que la principal ayuda para ellos es psicológicamente. Saber qué es lo que sintieron, expresarse en el momento en el que ellos fueron pues violentados de esa manera. La ayuda es psicológica, más que nada. Psicológica porque son traumas que jamás se van a superar. Tanta agresividad. Eso sí depende de cómo quede, ¿verdad? La víctima. Si corre con suerte y está viva. Psicológica porque también para ellos es traumático que a un familiar le pase algo. Se lo digo por experiencia propia, porque pues quién no ha vivido violencia aquí en Acapulco. Verle la manera de ayudarlas no solo psicológicamente, sino cristianamente, y también pues si fueron afectadas de una o de otra manera, ver si se le puede ayudar económicamente por un psicólogo, para que esta herida que se les ha hecho a esta familia pueda cerrar y así ya no tengan rencor hacia estas personas, y que hagan lo que dice el Evangelio, ¿no?, de Cristo, que es perdonar a aquellos que nos afectan de una o de otra manera. Lógica, ¿no? Porque pues el trauma pues igual queda. Cuando matan a algún familiar, pues no hay palabras para decirle a la persona que le matan a un hermano, un hijo. Es algo que no se puede superar, la verdad. O sea, más que es ayuda psicológica y pues espiritual también de los dos. Pues bueno, pues estamos de regreso. Jesús, es un tema muy interesante que estamos platicando aquí con el arzobispo Carlos Garfias Merlos, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, platicábamos fuera de cámaras con el obispo que la misma indignación también que se siente al ver los hechos de violencia, pues también puede convertirse al menos en un pensamiento o incluso en un comportamiento violento. Pero, Monseñor, ¿de qué manera está llegando estas acciones por la paz, esta atención a las víctimas de la violencia en el Estado? ¿De qué manera llega la Iglesia a través de ellos? Bueno, la Iglesia, como comentaba, ha venido haciendo su opción para ir haciendo el esfuerzo de construir la paz y aportar dentro de este ambiente de violencia y de inseguridad con algo muy concreto, después de ir haciendo pues capacitaciones, irnos instruyendo, estudiando los temas nosotros en los diferentes espacios, llegamos a la conclusión que tenemos que hacer una opción por las víctimas. Y lo que más ha ido haciendo la Iglesia Católica en ese momento es atender a las víctimas de la violencia en centros de escucha que hoy queremos que se conviertan en centros de perdón y de reconciliación. ¿Qué es un centro de escucha? Un centro de escucha es un lugar propio que en una parroquia se pone, donde se compromete un psicólogo, se compromete un trabajador social, se compromete un sacerdote, y hay personas voluntarias dispuestas a atender a las víctimas, que van a visitarlas a su casa, o donde las personas expresan que tienen mucho dolor, tienen mucho sufrimiento, que han sido víctimas de la violencia porque les han asesinado algún familiar, al esposo, al hijo, porque han secuestrado, porque han recibido alguna forma de extorsión. Entonces se les invita a acudir al centro y ahí se les da una atención personal, se hace un diálogo a nivel con un psicólogo,
y se va viendo el proceso de acompañamiento que aquella persona requiera si es que lo acepta. Se hace todo el expediente y se va teniendo con toda la reserva y secrecía, porque son temas muy delicados y a veces las personas tienen mucha resistencia y temor para poder platicar la experiencia, pero se ha ido haciendo. Hemos abierto varios centros, ahorita tenemos alrededor de unos 10, 12 centros en la arquidiócesis funcionando. Hace 2 días que yo estuve en Tecpan de Galeana, en la misa patronal de San Bartolomé Apóstol. Ahí acabo de bendecir el centro de escucha que se está abriendo ya ahí en Tecpan. Hay centro, por ejemplo, en la Costa Chica, en San Luis Acatlán, y aquí en Acapulco hay 6, 7 centros de escucha funcionando bastante bien. Se ha atendido un promedio de unas 200 y tantas familias, alrededor de casi 2,000 personas que se les ha dado atención, sea momentánea, sea algo más sistemático, pero se ha venido haciendo porque se hizo la opción que la mejor manera de poder construir la paz era atender a las víctimas de la violencia. ¿Cuáles son, qué colonias, perdón, monseñor, o las parroquias que más demanda? Sí, o cómo puede la gente llegar a estos bueno, centros? los lugares donde están funcionando los centros de escucha es en la Jardín, en la colonia Jardín, la parroquia de Fátima, en la Laja, en la parroquia San Nicolás de Bari, en la Zapata, en la colonia del Perpetuo Socorro, en la... ¿cómo se llama? La parroquia de San Antonio. En la Hogar Moderno. En la Hogar Moderno. En el Rena. O sea, no recuerdo más creo que en La Venta también hay un centro de... Y que seguramente todas son las que tienen... Todas tienen mucha demanda, ¿no? Son los lugares donde hay pues más violencia. Pero la gente puede también tener información en cualquier parroquia, ¿no? Que se acerque de dónde están. O sea, esos centros. se acuden a la parroquia de ellos y ahí les da la información de las parroquias donde ya hay centros de escucha, sí. Monseñor, nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera que nos platicara de este trabajo que están haciendo también de talleres con los jóvenes. Nos platicaba también hace un momento fuera de cámaras. Centro de Jóvenes por la Paz. De un centro de Jóvenes por la Paz, o de centros de Jóvenes por la Paz que están creando. Sí, después de la atención a las víctimas y en este funcionamiento, ahorita estamos en el compromiso de atender a los jóvenes. Y en la atención a los jóvenes estuvimos planteando centros juveniles con enfoque de paz. Hoy con CERAC, que es un organismo de servicios para los jóvenes, con CRS, que es una organización de la Iglesia de Estados Unidos y que nos da un apoyo financiero, y la Arquidiócesis de Acapulco, estamos empezando a abrir centros de jóvenes por la paz. En estos centros se hace un número concreto de jóvenes para que se les inscribe, dijéramos así, y se les va dando el acompañamiento durante un tiempo específico, 8 o 9 meses, para darles acompañamiento, ofrecer las alternativas para que no deserten sus estudios. Se les da el acompañamiento para poderles proporcionar elementos para que puedan encontrar trabajo, puedan dárseles capacitación. Hay un elemento lúdico que es como el atractivo, o sea, del deporte, y organización y capacitación, entrenamiento. Hay 3 personas especializadas, dijéramos, contratadas para que les den el acompañamiento. Hay horarios muy puntuales para que los jóvenes acudan. Y también se les da atención a los jóvenes víctimas de la violencia. Son como los elementos que se conjugan. Y se abrió un primer centro hace un poco más, quizás un mes, en la colonia Morelos. Ahí ya está funcionando este centro. Y ahorita están por abrirse otros 5 centros, igual casi en las mismas parroquias que mencioné, está en la Zapata, en la Jardín, está aquí en Cumbres de Figueroa, está acordarme, pero son 5 centros más que se van a abrir ya en estos días. ¿En la misma Laja? En la misma Laja, exactamente, en la misma Laja. De hecho, el domingo pasado yo estuve con los jóvenes y las personas
que van a estar al frente. Tuvimos un taller de 3 días, ya con una capacitación inmediata para que empiecen a abrir estos centros de jóvenes por la paz. La idea es empezar a hacer este diseño extensivo a las demás parroquias, y en un momento dado otro aspecto es el poder ir trabajando conjuntamente con las autoridades civiles, con las organizaciones sociales y con otras instancias. Estamos haciendo el diseño de centros juveniles con enfoque de paz, en donde antier, también que estuve en Tecpan, hice un compromiso ya con el presidente municipal de Petatlán, con el presidente municipal de Tecpan de Galeana, para que se abran centros juveniles con enfoque de paz en cada una de las parroquias que están en estos 2 municipios. Este centro tendría otro modelo, sería como crear condiciones en una escuela o en un centro donde se puedan conjuntar y hacer ahí un programa juvenil que se realice cada semana, o los fines de semana, o cada determinado tiempo que se pueda ir organizando, y tener personas preparadas, profesionales, que estén llevando estos programas y le estén dando alternativa a los jóvenes y un acompañamiento muy cercano. Yo creo que esto es de mucha esperanza, lo hemos venido impulsando. En la Costa Grande, que además es una región muy, digamos, delicada también. Sí, muy delicada. ¿Y qué tal ha estado la respuesta de los jóvenes a estos centros que han encontrado? Ahorita estamos en el proceso de armar el modelo y echarlos a andar. Yo he estado reuniéndome, estuve visitando los 12 decanatos de la arquidiócesis, y en todos me reuní con los jóvenes, ¿verdad? A todos los jóvenes les propuse, los que ya son en la pastoral juvenil, los que ya tienen compromiso con la iglesia, los que participan en los coros, en los grupos juveniles, si estaban dispuestos a comprometerse, todos lo dijeron que sí, ¿verdad? Ahora, tendremos un taller en los primeros días de septiembre, de hecho la próxima semana, en donde conjuntaremos representantes de los principales lugares para empezar a plantear el modelo y empezar a ir haciendo ya la efectividad de poder hacer que estos centros de verdad sean otra alternativa. Estos centros los estamos planteando en un modelo que tienen los salesianos, no sé si ustedes lo habrán oído mencionar, que le llaman el oratorio, donde juntan los jóvenes y ahí hay deporte, hay música, hay danza, hay talleres de diferentes cuestiones y también atención religiosa, también celebraciones eucarísticas y evangelización, porque naturalmente que es lo principal que a nosotros nos interesaría, pero en este momento nos importa mucho dar la atención a los jóvenes y en este sentido del enfoque de paz, sabiendo que si el joven se convierte en constructor de paz, se difundirá y podremos ir haciendo la reconversión de esta violencia e inseguridad en generar condiciones para transformar nuestro ambiente y hacer que se haga posible verdaderamente la construcción de la paz. Pues qué interesante, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Monseñor, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, muy interesante este tema, y bueno, nada más para despedir, no sé si hubiera algo que agregar, Monseñor. Bueno, pues yo les agradezco mucho también a ustedes que me den este espacio y que pueda dar a conocer algo que hemos venido haciendo con mucho esfuerzo de toda la arquidiócesis, y yo espero que poco a poco lo podamos ir haciendo extensivo. Un empeño, y yo lo he planteado a diferentes niveles, es que podamos ser una plataforma de vinculación hacia la sociedad, donde entren autoridades civiles, organizaciones, instituciones, todos los que podamos colaborar. De hecho, estuve hace poquito en un congreso de la Escuela Militar de Enfermería en torno a la salud pública y planteando el tema de la violencia como un problema de salud pública. Yo presentaba un poco de lo que hemos estado haciendo aquí en Acapulco e invitando a que nos unamos todos los que podamos para ir haciendo un proyecto importante de construcción de paz. Ahí lo dejo y les doy a todos mi bendición. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Un saludo para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, Monseñor. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión más de su programa La Cosa Pública. Recuerden, martes y jueves, 6 de la tarde. Y en redes sociales estamos, les recuerdo, en Facebook como La Cosa Pública TV y en Twitter estamos como @LaCosaPúblicaTV. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.